Buenos días a todos, sean bienvenidos a este simposio de infectología. En honor al tiempo, vamos a iniciar dicho simposio. En la mesa de este simposio nos acompañan en este momento el doctor Virgilio Descano y el doctor Enrique Medina, ambos son infectólogos. Y vamos a dar inicio al simposio con la siguiente charla: VIH, problema clínico actual, avances en la prevención. La misma charla estará dada por la doctora Elena Candia, especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica y actualmente directora del Programa Nacional del Control VIH-ITS-SIDA del PRONACIDA del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, doctora, le escuchamos. Para mí que quiero usar ese micrófono nomás. Sí, depende de uno. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Les saludo a la mesa de coordinación, al doctor Virgilio Lescano, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, el doctor Enrique Medina Bello, es infectólogo, colaborador activo del programa de VIH, y también un saludo muy especial al doctor Cristian Rojas, que nos acompaña también hoy. Bueno, el tema que les voy a presentar hoy es VIH, un problema clínico actual. Esta es la agenda y bueno, acá ya podemos ver un poco cuál es la situación a nivel global y sobre todo en América Latina. Este primer gráfico de la izquierda nos muestra que hay un aumento del 9% de las nuevas infecciones en Latinoamérica y felizmente se ve una reducción de la mortalidad en un 28%. Aún así, los números que están más abajo son alarmantes. Estamos hablando de casi 40 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo. Esta es nuestra situación en Paraguay. Se estima que aproximadamente 22.000 personas viven con VIH, de las cuales 19.600 están diagnosticadas, solamente 13.298 en tratamiento y unas 8.000 personas que tienen una carga viral indetectable. Entonces, todos esos espacios que le faltan a las columnas rosadas son nuestras brechas y a eso estamos apuntando, de tratar de subir, reducir esos números y poder diagnosticar a todos, tratar a todos y mantenerlos con una carga viral indetectable. En Paraguay, cada día se diagnostican 4 nuevos casos de VIH, entonces me parece súper pertinente hablar de prevención hoy. Entonces creo que esta es una de las noticias más relevantes del 2024, en donde se anuncia la eficacia de una droga utilizada para prevención de la transmisión del VIH. La droga se llama lenacapavir, se hizo una prueba en mujeres y lo que se demostró es que previno el 100% de las infecciones. Requería una aplicación subcutánea cada 6 meses de la medicación. Y en relación a esto ya tenemos avances en la conferencia de retrovirus e infecciones oportunistas llevada a cabo en los Estados Unidos este año en marzo. Ya presentan un resultado preliminar de un estudio de fase 1, en donde la aplicación intramuscular una vez al año mantiene niveles superiores incluso a la aplicación subcutánea. Entonces estamos frente a un avance enorme en materia de prevención, en donde las personas que tienen riesgo sustancial de adquirir el VIH pueden estar protegidas con una simple inyección intramuscular al año. Tenemos esto también, si bien los resultados no han sido muy prometedores en lo que tiene que ver con la investigación de vacunas que prevengan el VIH, hay estudios preclínicos y clínicos de fase 1, en donde lo que se pretende es la estimulación de anticuerpos monoclonales para bloquear variantes del VIH. Y ya con este caso que se publicó el año pasado, son 7 personas que se han curado posterior a un trasplante
Nosotros los infectólogos que trabajamos con pacientes trasplantados sabemos lo que implica este procedimiento. Entonces, si bien ha dado pie a que se estudie por qué estos pacientes que se someten a un trasplante llegan a lograr la cura del virus para posterior producción de eventuales tratamientos. Y antes de hablar de lo que tiene que ver con avances en prevención, me quiero detener en este gráfico, porque prevención de VIH no es solamente el uso de preservativos, que a lo mejor muchos creemos que con eso ya es suficiente. Implican una combinación de estrategias para tratar de reducir el número de nuevas infecciones. Y bueno, como vemos acá, usar preservativo es una estrategia, una de ellas, pero también vemos que es importante la promoción de la salud sexual, la educación, la profilaxis post-exposición, la PrEP, la detección regular, el tamizaje de VIH y otras ITS, el tratamiento antirretroviral. Bueno, y en el caso de personas que utilizan drogas inyectables, también tener estrategias abordadas a esa población. Entonces, si entendemos esto, nos damos cuenta que tenemos un gran desafío por delante si es que queremos caminar hacia la eliminación del VIH, tanto a nivel local como regional. Entonces, en ese sentido, les quiero mostrar algunas cosas que estuvimos haciendo, y una de ellas es la actualización de las normativas de eliminación de transmisión vertical. Lanzamos el primer consenso nacional intersociedades de diagnóstico y tratamiento de VIH e infecciones oportunistas, en donde participaron más de 13 sociedades científicas y direcciones dependientes del Ministerio de Salud, en donde el objetivo es proveer un manual operativo sencillo, práctico, para que pueda ser utilizado desde atención primaria a la salud. Y bueno, tenemos nuestra guía, nuestro protocolo de profilaxis post-exposición y preexposición. Ya vieron que ambas estrategias son para prevenir el VIH. También han habido muchos avances en lo que tiene que ver la PrEP. Entonces, este manual es un manual en donde intentamos eliminar muchas de las barreras de acceso a la PrEP. La simplificación al momento de elegir a los candidatos con el único requisito de que tenga una prueba VIH negativa. También en el 2024 introdujimos el autotest de VIH, tuvo un éxito enorme, una aceptación muy grande por parte de la población joven, y en el análisis de la distribución de estas autopruebas vimos que el 75% de las personas que retiraron eran mujeres, que es un dato que nos llamó la atención, y estamos apuntando a ampliar la cobertura. En el marco del Consenso Nacional de Diagnóstico y Tratamiento hemos simplificado el algoritmo. Hoy el algoritmo nacional para diagnosticar VIH es sencillo, se necesitan 2 pruebas rápidas positivas y una carga viral mayor a 1000 y estamos ya frente a un diagnóstico de VIH. El tratamiento también se ha simplificado, se han retirado drogas que tienen menor barrera genética, menor efectividad, y con eso se ha simplificado y se les ha acercado al profesional la manera de cómo abordar a estos pacientes. La prevención de la transmisión materno-infantil es una estrategia prioritaria para el Ministerio de Salud, y estamos encaminados a producir el documento de certificación subregional del VIH. Entonces es así que hoy todos esos puntitos rojos que ustedes ven son lugares que están entrenados, capacitados y con toda la logística para prevenir que un recién nacido contraiga VIH. Y estas barritas representan, en el 2024 cerramos con 155 mujeres embarazadas con VIH que daban a luz en el 2024. Las 155 recibieron tratamiento antirretroviral, pero
tenemos aún una brecha al momento de llegar con una carga viral indetectable en el tercer trimestre. Y vemos ahí cómo nada más de esas 155, solo 63 llegaron con eso. Entonces, cuando llegamos al final del embarazo con una carga viral indetectable, las probabilidades de transmitirle al bebé son casi nulas. El riesgo persiste porque también se transmite a través de la lactancia. La lactancia en el Paraguay está contraindicada, entonces ya tuvimos casos de niños que nacieron sin VIH y se contrayeron el virus tras la lactancia. Con el objetivo de simplificar y optimizar los equipos de GeneXpert, que son los equipos con los que nosotros en el país estamos diagnosticando VIH y tuberculosis, también se llevó adelante un proceso de optimización. El país tiene más de 40 equipos de GeneXpert. Estos equipos de GeneXpert son útiles para diagnosticar VIH, tuberculosis y cualquier otro virus o bacteria que cuente con un cartucho para esa máquina. Entonces, podemos decir que el país a lo largo del territorio nacional cuenta con la logística para cerrar un diagnóstico de VIH. No necesita venir al Pronacida para hacerse una carga viral de diagnóstico ni de seguimiento. También el año pasado, como una estrategia de ampliar la oferta de pruebas, el Ministerio de Salud emitió una resolución en donde avala que personas que no sean profesionales de la salud o bioquímicos puedan hacer oferta activa de pruebas rápidas de VIH para poder llegar a lugares en donde el Ministerio de Salud no puede llegar. Y la recomendación, ¿verdad? Algo que me llamó muchísimo la atención cuando asumí la dirección del Pronacida en el 2023, me llama una colega de Encarnación, especialista en medicina interna, y me pregunta, Elena, ¿quién se tiene que hacer la prueba de VIH? Entonces, creo que esa fue la punta de lanza para saber dónde estábamos parados. El desconocimiento es enorme. Entonces, nosotros, ustedes, tienen que ser replicadores de este mensaje. Todas las personas sexualmente activas se tienen que hacer la prueba de VIH al menos una vez al año. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en un grupito, que es el grupo que tiene una mayor prevalencia, nunca vamos a eliminar la enfermedad. Entonces, si este mensaje llevan hoy, yo ya habré cumplido con mi misión. Y bueno, también la descentralización de la prevención y del tratamiento antirretroviral se llevó adelante a partir de junio del 2024 y podemos decir hoy que todos los departamentos del país cuentan con antirretrovirales, hospitales regionales, distritales, para inicio y seguimiento de pacientes con VIH, tienen acceso a los kits de urgencia para las embarazadas, a los kits de emergencia para la profilaxis post-exposición. Esta es una fotito de los kits que estuvimos repartiendo. Si bien la estrategia de profilaxis post-exposición no es una estrategia nueva en el país, está vigente hace más de 15 años, existe aún un desconocimiento y un hábito de querer enviar todo al IMT. ¿Sí? Entonces, el IMT es el que resuelve todo en Asunción y Central. Cualquier personal de salud que tiene un accidente de punción se va a la urgencia del IMT. Entonces, el objetivo es poder llegar a más personas y que todos conozcan cómo se maneja un caso así. El país también avala la profilaxis post-exposición en accidentes no ocupacionales que pueden ser casos de agresión sexual o en el caso de accidentes, por ejemplo, que se haya roto el preservativo durante una relación sexual de riesgo. Y como una estrategia innovadora, les quiero presentar los datos preliminares de una estrategia de teleconsultas para acceder a la PrEP. Nosotros estamos caminando a pasos lentos aún en lo que tiene que ver la PrEP. Entonces, a partir de septiembre del 2024, arrancamos con un plan piloto para ver qué tal nos iba. Y la duración del plan fue de 6 meses.
tuvimos un alcance de 335 usuarios y puede parecer un número pequeño, pero si nos fijamos en la cobertura del año 2022, solamente se alcanzó a 248 usuarios. Entonces, en 6 meses se sobrepasó el alcance del 2022 y se trabajó en alianza con organizaciones de sociedad civil, en donde el 79% de los usuarios fueron remitidos por alguna organización de sociedad civil para el inicio de la PrEP. La población alcanzada es nuestra población objetivo, que son hombres que tienen sexo con hombre y mujeres trans, que son los que tienen una prevalencia mucho mayor a la población general. El 75% de las consultas, ven en la barra azul, fue para inicio de PrEP, pero también tuvimos usuarios que reiniciaron y que consultaron para seguimiento. Si se fijan las edades, un 78% de las personas que accedieron a la PrEP se encontraban en la franja de 20 a 39 años, que es la población mayormente afectada cada año con los casos nuevos de VIH. De acuerdo a la procedencia, 76% eran de capital y central. También hicimos tamizaje de otras ITS y un dato muy preocupante es que 4% de los usuarios tenían un test rápido para sífilis. Entonces, es algo que estuvimos hablando previamente, sífilis es un gran problema, no tenemos que olvidarnos y es algo a lo que le tenemos que prestar también mucha atención. Algo llamativo también fue que el acceso a la estrategia no fue solamente de paraguayos. Tuvimos usuarios de todo tipo de nacionalidad, europeos, latinos, y dentro de los factores de riesgo más frecuentes encontramos que el sexo anal insertivo sin condón estuvo presente en el 81% de los casos. Y un dato llamativo también es el nivel educativo. De manera global podemos decir que la gente que tenía un nivel secundario completo y algunos, un 34% tenía educación terciaria, es la que accede a la información y por lo tanto es la que accedió a la estrategia de teleconsulta. Entonces se presenta ahí un desafío de poder llegar a todo tipo de población. Y bueno, esto es para ir terminando. Este es el flyer que nosotros compartimos a través de las redes sociales. El contacto de los usuarios era posterior a su prueba de VIH negativa. La información que se recolectaba durante la consulta se registra en un sistema de vigilancia. Estas son las cajitas que se utilizaban para el envío de antirretrovirales por courier, envíos a domicilio y también retiro de los antirretrovirales de las organizaciones de sociedad civil. A la izquierda es una captura de pantalla del sistema experto, que es nuestro sistema de vigilancia, y a la derecha podemos ver una imagen de un tablero de gestión de VIH que está siendo utilizado actualmente para monitoreo, en donde podemos ver cuántas personas han iniciado PrEP, se actualiza cada 48 horas y tenemos el dato desagregado por sexo, por región y por franja etaria. Y bueno, y esto quiero presentarle también como un modelo innovador acá de nuestros vecinos, los brasileros, que ya desde el 2016 vienen apuntalando la estrategia de PrEP, de prevención combinada, y al cierre del año 2024 ya vieron una reducción de la incidencia del VIH en un 59% en personas de 15 a 24 años. Entonces, si alguna vez hubo dudas de que esta estrategia funciona, esta es la prueba. Y ellos están innovando en teleconsultas, tecnologías digitales. La fotito de la izquierda es una máquina de autoprep que uno gestiona para poder acceder a los frascos del medicamento. Están colocadas en el metro en San Paulo, como para poder acceder a la PrEP y a la PEP
sin necesidad de una consulta previa. Y bueno, para cerrar un poco, el VIH sigue siendo un problema y no es un problema solo de los infectólogos, es un problema de todos. Ya vimos que cada día se diagnostican 4 nuevos casos. El país ha avanzado en la implementación de la PrEP, descentralización de los servicios y fortalecimiento de la vigilancia, pero falta aún consolidar la respuesta y es clave ampliar la cobertura de PrEP, integrar la atención del VIH en atención primaria de la salud y reforzar las alianzas multisectoriales. Necesitamos seguir trabajando entre las direcciones de un mismo ministerio con otras instituciones, como hemos cerrado el año pasado un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA para que en el Hospital de Clínicas puedan tener los medicamentos antirretrovirales y puedan hacerle seguimiento ahí mismo a sus pacientes. También nosotros necesitamos trabajar con personas que lleguen a las poblaciones que están más severamente afectadas. Es por eso que las organizaciones de sociedad civil que trabajan con VIH son parte de la respuesta nacional al VIH. Y por supuesto que una alianza estratégica es con las sociedades científicas que son replicadoras de estos mensajes. Y les dejo con esta lámina de agradecimiento al comité organizador, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, por darnos la oportunidad y el espacio de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. A continuación, nuestro invitado, el doctor Cristian Rojas Moreno, nos visita de los Estados Unidos. Él nos traerá la siguiente charla: uso empírico de antimicrobianos para los principales síndromes infecciosos. El doctor es especialista en medicina interna, especialista en infectología, profesor asociado, jefe del servicio de infectología y director del fellowship en infectología en la unidad de Missouri. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un honor estar acá y muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, el tema es uso empírico de antimicrobianos para los principales síndromes infecciosos y vamos a elegir 4 por el tiempo. Pero quizás esta sea la diapositiva más importante de esta charla, los 4 momentos para la prescripción de antibióticos. El momento número 1 es hacer el diagnóstico, tener en cuenta al paciente, las características del paciente, la epidemiología, factores de riesgo, hacer el diagnóstico sindrómico. Y después pasar entonces al momento número 2, que es el comienzo de los antibióticos empíricos en base a lo que aprendimos en el momento número 1. Y hacer los estudios diagnósticos, obtener los cultivos. El momento 3 es un momento recurrente que tiene que ocurrir cada día. Cada día tenemos que pensar, tenemos que analizar los resultados que están viniendo y ajustar los antibióticos de acuerdo a esos cultivos, de acuerdo a los resultados. Y pasar, sobre todo si se puede, pasar de vía endovenosa a vía oral lo más pronto que se pueda. Y el momento 4 es la duración. En los últimos años, en los últimos 5 a 10 años, estamos tratando de hacer tratamientos más cortos que sean igualmente efectivos que los tratamientos largos de antes. El otro aspecto que es muy importante en el uso empírico de antibióticos es el antibiograma local, saber los niveles de resistencia localmente. Y tener una guía local para el uso de antibióticos. Y estuve muy contento de encontrar que acá tenemos esta guía en Paraguay, esta es del 2024-2025, guía de tratamiento empírico en las infecciones más frecuentes. Bueno, pasando a neumonía adquirida en la comunidad, es un prototipo de infección en el que utilizamos tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque solo en el 40% de los casos se encuentra el organismo causal. Tenemos que evaluar la severidad y las comorbilidades y factores de riesgo para Staphylometicilina resistente y para Pseudomonas.
y tener en cuenta que la duración es solo de 3 a 5 días. Bueno, como ejemplo de un caso abreviado, un caso clínico, una mujer de 65 años con hipertensión se presenta con tos y fiebre por 3 días y disnea por 1 día. No tiene contacto con ninguna otra persona con síntomas similares, no tiene ninguna mascota y ninguna enfermedad aguda en los últimos 6 meses. Al examen físico está confundida y tiene básicamente una neumonía. Los estudios negativos para influenza y COVID. ¿Cuál sería entonces? Le dejo pensar unos segundos, ¿cuál sería la terapia antimicrobiana en este caso? Ceftriaxona y acitromicina. Y vamos a ir hablando del por qué en las siguientes diapositivas. Lo primero es utilizar estos criterios de severidad. Tenemos neumonía severa y no severa. Severa sería si tiene un criterio mayor o 3 o más de estos criterios menores. Nuestra paciente tenía por lo menos 3 criterios menores, estaba confundida, tenía neumonía multilobar y tenía también una taquipnea. Lo otro que es importante tener para cada síndrome, cuáles son los organismos más frecuentes causando esos síndromes. En neumonía adquirida en la comunidad, el neumococo sigue siendo la bacteria más frecuente que causa neumonía adquirida en la comunidad. Pero también están los virus y los atípicos que causan un número muy importante de neumonía adquirida en la comunidad. Lo otro es evaluar factores de riesgo para Staphylo aureus resistente a meticilina y para Pseudomonas. Y el riesgo más importante sería infección previa con estos organismos, sobre todo infecciones respiratorias con el Staphylo meticilina resistente o Pseudomonas. El otro factor de riesgo importante es la hospitalización previa y utilización de antibióticos endovenosos en los últimos 90 días. Y por supuesto niveles locales de estos organismos. Lo otro que también puede ser un factor de riesgo es, vemos casos de influenza y muchas veces después de la influenza pacientes se presentan con una neumonía de neumococo o de Staphylo meticilina resistente. Pacientes que tienen un parénquima anormal también tienen un factor de riesgo para Pseudomonas. Por ejemplo, esos pacientes con bronquiectasia o fibrosis quística o un enfisema muy severo. Esta es una herramienta muy importante para el uso apropiado de antibióticos, si es que está disponible. Es el PCR el PCR nasal para Staphylo aureus meticilina resistente, que idealmente tendría que hacerse en pacientes con neumonía severa y con factores de riesgo para Staphylo meticilina resistente. O sea, en los pacientes en los que consideramos comenzar vancomicina, esta es una herramienta muy útil porque si es negativo, no hace falta vancomicina. Podemos no comenzar o discontinuar si es que se ha comenzado la vancomicina. O sea que si está disponible, muy útil porque tiene un valor predictivo negativo muy alto, 99%. Bueno, pasando ahora al tratamiento empírico. En el ambiente ambulatorio, sin enfermedades crónicas, este es un paciente que está relativamente sano, sin problemas de pulmones o de hígado o de corazón. Podemos utilizar amoxicilina o doxiciclina. Si el paciente tiene enfermedades crónicas o si recibió antibióticos en los últimos 3 meses, entonces es una combinación de un beta-lactámico, amoxicilina, ácido clavulánico más acitromicina o amoxicilina, ácido clavulánico más doxiciclina. La citromicina o la doxiciclina están ahí para la cobertura atípica. Para los pacientes internados en el hospital, si la neumonía es severa o no severa, es muy similar, la verdad, el régimen que se utiliza. El esqueleto es un beta-lactámico más un antibiótico que cubre atípicos. Ese es, digamos, el esqueleto del tratamiento empírico.
Entonces, en cuanto a beta-lactámicos, podemos utilizar ceftriaxona, que es lo que más utilizamos, y en cuanto a macrólido, la citromicina o puede ser claritromicina. O la otra opción es beta-lactámico más doxiciclina. Lo importante que quiero mencionar es que las fluoroquinolonas respiratorias tendrían que ser alternativas, no nuestra primera línea, porque tienen muchos efectos colaterales. Y podemos utilizar levofloxacina o moxifloxacina si es que necesitamos utilizar una fluoroquinolona. En la neumonía severa, la principal diferencia es que no se puede utilizar o no se recomienda utilizar fluoroquinolona monoterapia. O sea, sí o sí es una combinación con un beta-lactámico. Y estos son, no sé si pueden ver los recientes, las más recientes revisiones de neumonía que iría en la comunidad. La doctora Von en JAMA el 2004 y el doctor File en el New England en el 2023. Muy buenos artículos para leer acerca de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos el factor de riesgo para el estafilometicilina resistente o para pseudomonas? Bueno, para el estafilometicilina resistente, vancomicina o linezolid, esas son las opciones. Sé que acá no hay daptomicina, pero cuando llegue no utilicen para neumonía porque va a ser inactivada por el surfactante en los pulmones. Pseudomonas, tenemos la opción de cefepima, ceftazidima, piperacilina, tazobactam. Y traten de no utilizar meropenem, lo más que se pueda, traten de reservar meropenem para las bacterias que son más resistentes inclusive para el futuro. ¿Qué hacemos si sospechamos aspiración, neumonía por aspiración? Desde 2019 las guías básicamente recomiendan utilizar el mismo esquema que mencionamos anteriormente. No hace falta agregar un antibiótico para anaerobios, a no ser que el paciente tenga un absceso o empiema. Muy bien, pasamos a meningitis entonces. Es importante comenzar los antibióticos lo más pronto que se pueda, dentro de 1 hora. Los organismos más frecuentes que causan meningitis en la comunidad son neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. Lo otro que hay que tener en cuenta es la farmacokinética de los antibióticos. Hay antibióticos que no penetran bien a través de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, no podemos utilizar piperacilina, tazobactam o cefazolina en estas infecciones. Tratamiento empírico para el joven, que es hasta los 49 años, sin inmunodeficiencia, utilizamos empíricamente vancomicina más ceftriaxona. ¿Y por qué vancomicina? No tiene nada que ver con estáfilo, sino con la posibilidad de neumococo que sea resistente a ceftriaxona. Y eso va a depender de los niveles de resistencia que tengamos localmente. Por ejemplo, en Asia, 25% de los neumococos son no susceptibles a ceftriaxona. Y en América Latina estamos acercándonos también 14%. O sea que por eso utilizamos vancomicina en forma empírica hasta que tengamos los resultados. 50 años y mayores o con inmunodeficiencia o embarazadas tenemos que cubrir listeria. ¿Y cómo hacemos eso? Agregamos ampicilina, o sea que vancomicina, ceftriaxona más ampicilina, una de las pocas situaciones en la que utilizamos 2 beta-lactámicos al mismo tiempo. Y ahí vemos una resonancia de un paciente con listeria, meningitis por listeria y rombencefalitis, que es una presentación clásica de listeria. ¿Qué pasa si el paciente se presenta con convulsiones y vemos algunos cambios en los lóbulos temporales? Podemos ver unos cambios en la tomografía, pero sobre todo en una resonancia de cerebro. Tenemos que pensar la posibilidad de encefalitis o meningoencefalitis por herpes simple y añadir empíricamente aciclovir hasta que obtengamos los resultados. Si el paciente tuvo una neurocirugía reciente, por supuesto ahí tenemos el riesgo de organismos nosocomiales y entonces tenemos que cubrir pseudomonas y también el Staph aureus meticilina resistente. ¿Y qué hacemos? Podemos hacer vancomicina más cefepima o
meropenem y mipenem, recuerden, no podemos utilizar piperacilina, tazobactam en esta situación porque no penetra bien la barrera. Muy bien, ahora pasamos a infecciones del tracto urinario. Bueno, no sé cómo acá es la práctica, pero allá encontramos muchos casos de bacteriuria asintomática. Y bueno, no hay que tratar, no se trata bacteriuria asintomática. Si no hay síntomas, no hay que tratar. Muchas veces les preguntamos a los que nos consultan por qué se hizo el urocultivo y muchas veces la respuesta, no hay respuesta. Nos miran así, esto se llama el signo del ciervo confundido. No saben por qué se pidió el urocultivo. Entonces, no se recomienda hacer urocultivo de rutina, pero estas son las tentaciones, digamos. Antes una cirugía no urológica, antes una prótesis de cadera, siempre quieren hacer un urocultivo. O diabéticos, o personas mayores, o personas con catéter urinario, o personas con parálisis. Por cierto, estos pacientes con parálisis y catéter urinario, la mayoría van a tener bacteria en la orina o en el catéter. O sea que sí o sí, si hace un urocultivo va a ser positivo. Pero sí hay situaciones en las que hay que evaluar y tratar bacteriuria asintomática. Las embarazadas, antes de un procedimiento endoscópico urológico, quizás en los primeros 30 días después de un trasplante renal. Tratamiento empírico para cistitis, que es la forma menos complicada de infección urinaria, podemos utilizar nitrofurantoína, trimethoprimsulfa o fosfomicina si está disponible. Lo que quiero mencionar es que la nitrofurantoína solo se utiliza en cistitis, nunca utilicen en pielonefritis. Para pielonefritis o infecciones más complicadas, vamos a comenzar con ceftriaxona o cefotaxima empíricamente. En algunos lugares, quizás dependiendo del nivel de resistencia, se podría utilizar levofloxacina o ciprofloxacina, pero los niveles de resistencia están aumentando. Entonces, tengan que tener en cuenta eso antes de comenzar empíricamente levofloxacina o ciprofloxacina. Si hay factores de riesgo para gram negativos más resistentes, en esa situación podemos utilizar cefepima o piperacilina tazobactam. También quería mencionar la duración de terapia. Como habíamos mencionado, cada vez tratamos de hacer tratamientos más cortos. Para neumonía dijimos 3 días podría ser suficiente. Para infecciones urinarias 7 días. Inclusive pacientes que tienen Escherichia coli, bacteriemia con Escherichia coli, podemos parar los antibióticos a los 7 días. Muy bien, pasando a infecciones de partes blandas. Lo más importante es diferenciar entre infecciones purulentas y no purulentas. En las no purulentas tenemos que cubrir Streptococcus pyogenes, el grupo A, Streptococcus, que por suerte es muy susceptible, es universalmente susceptible a la penicilina, entonces tenemos todas esas opciones, penicilinas y también cefalosporinas de primera generación. Si hay posibilidad de fascitis necrosante, esa es una enfermedad muy seria, es una emergencia quirúrgica y al mismo tiempo de estar ordenando los antibióticos tenemos que llamar al cirujano. Pero también tenemos que agregar un antibiótico con efecto contra las toxinas, los antibióticos que actúan sobre los ribosomas y que inhiben las proteínas. Históricamente lo que hacemos es espectro amplio con vancomicina, piperacilina, tazobactam, más clindamicina. La clindamicina sería ahí para el efecto contra las toxinas. Pero últimamente, en los últimos 3 años, estamos utilizando más linezolid más piperacilina tazobactam. El linezolid cubre todos los gram positivos, incluyendo, por supuesto, el resistente a meticilina, y también tiene un efecto antitoxina. Para las infecciones purulentas, sí o sí tenemos que cubrir Staph aureus, incluyendo meticilina resistente. Y estas son las opciones: doxiciclina, trimethoprimsulfa, linezolid, o si necesitamos vía endovenosa en los pacientes más severos, entonces vancomicina o daptomicina sería la otra opción. Muy bien, entonces conclusiones en cuanto al uso empírico de antimicrobianos. Tener en cuenta esos 4 momentos
de la prescripción de los antimicrobianos. Y especialmente tener en cuenta al paciente, qué tiene el paciente en cuanto a factores de riesgo para los diferentes tipos qué síndrome tiene, cuáles son los organismos más frecuentes que podrían causar ese síndrome, y tener en cuenta el antibiograma local, los niveles de resistencia local, y también utilizar esas guías de tratamiento que son muy buenas y muy útiles. Es un recurso muy importante que tienen que utilizar. Y como dije anteriormente, pasar de la vía endovenosa a la vía oral lo más pronto que se pueda. Eso es algo que estamos tratando de hacer. Hay muchas infecciones que se pueden tratar con antibióticos, casi todas las infecciones se pueden tratar con antibióticos orales y disminuir la duración de antibióticos endovenosos. Y en general disminuir la duración de antibióticos. Para la mayoría de los síndromes ahora estamos encontrando que duraciones más cortas son no inferiores a las duraciones más largas de antes. Por ejemplo, quizás hace 15, 20 años, en muchas de estas infecciones trataríamos por 14 días. Pero ahora, como dije, neumonía, 3 a 5 días. Las infecciones urinarias, 7 días. Inclusive pacientes con bacteriemia, 7 días. Y pacientes con infecciones de partes blandas, 5 días, si ellos están mejorando clínicamente. Y bueno, quería agradecerles, muchas gracias por su tiempo, gracias por la invitación otra vez. Este es mi correo, por favor, escríbanme si tienen alguna pregunta, cualquier pregunta acerca de infectología o de cualquier cosa, me pueden escribir. Es el código QR de mi división de infectología, ya mi equipo, que tengo un gran equipo, es lo que aprendo cada día. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rojas. Siguiendo con el simposio, la siguiente presentación estará a cargo de la doctora Desiree Almirón. Ella es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, médico interconsultor de infectología del Instituto de Medicina Tropical del Hospital Nacional de Itagua y del Hospital de Especialidades Quirúrgicas. La charla que nos trae la doctora sería endocarditis infecciosa, siempre presente para el internista. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Estoy bastante contenta y bastante agradecida por la invitación. Se ve el salón completito, así que eso siempre nos estimula. Realmente las dos presentaciones previas estuvieron bastante interesantes. Nos gustaría poder discutir y compartir más sobre esta charla. Yo les voy a presentar el día de hoy endocarditis infecciosa, que vamos a tratar de resumir en 20 minutos el manejo de la endocarditis infecciosa. Bueno, esta es la agenda. No puedo empezar sin antes hablar de una pequeña introducción haciendo énfasis en lo que es la epidemiología. Vamos a hablar de prevención, diagnóstico sobre todo por imágenes y el tratamiento estipulado para la endocarditis infecciosa. Bueno, realmente es una patología no muy frecuente en el año donde que vemos en los hospitales. Sin embargo, recalca una importancia en los últimos años debido a la incidencia que está en aumento a nivel global. La última guía, la penúltima, es la del 2015 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde ya se prescribían todas las recomendaciones y las revisiones acerca del manejo complejo de la endocarditis infecciosa. Sin embargo, dado la alta incidencia de casos asociados a diferentes factores, en el 2023 sale una nueva publicación con recomendaciones también de la Sociedad Europea de Cardiología, en base a la cual yo traje esta presentación el día de hoy. La incidencia, como ustedes pueden ver, estos son diferentes patrones sociodemográficos categorizados entre sexo masculino y femenino, hablando tanto de incidencia per se como de mortalidad y discapacidad asociada a años de enfermedad. Y como pueden ver ustedes, todos estos parámetros están en ascenso. Esto claramente está relacionado a nivel mundial a un envejecimiento poblacional, al aumento de dispositivos endovasculares que portan nuestros pacientes y al aumento de gérmenes intrahospitalarios que vemos día a día en los hospitales. De esta manera, se asocia claramente el aumento de la incidencia a través de estos factores. Otro parámetro muy importante que hay que mencionar es la epidemiología.
Si bien nosotros ya está reconocida al Staphylo aureus, sobre todo meticilino sensible, como el germen prevalente y más frecuente como etiología de la endocaritis infecciosa, hay cambios en la prevalencia de estos patógenos a lo largo de los años. Como ustedes pueden ver acá, los diferentes gérmenes que mantienen prácticamente una curva, sin embargo, hay nueva incidencia de gérmenes, como vamos a ver posteriormente relacionados sobre todo a los enterococos. No obstante, a pesar de tener en algunos casos la etiología confirmada, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, de los Streptococcus orales, de los enterococos, muchos de nuestros pacientes son portadores o tenemos la sospecha de endocaritis infecciosa con hemocultivo negativo. Entonces, a partir de esto es importante reconocer a estos pacientes, identificar a estos pacientes para poder plantear estrategias terapéuticas oportunas. Por otro lado, esta incidencia en aumento de los pacientes, esta incidencia en aumento está relacionada también a que muchos pacientes con sospecha y hemocultivos negativos tenemos confirmación a través de métodos diagnósticos. Y esto está también relacionado con el avance en cuanto a logística, en cuanto a avances tecnológicos de nuestros insumos diagnósticos, llámese ecocardiografía, tomografía cardíaca, etcétera, que vamos a ver después. Por otra parte, debemos nosotros reconocer cuáles son los factores de riesgo para que pongamos nosotros atención a los pacientes y ya finalmente podamos estratificar a estos pacientes en cuanto al riesgo que tienen de presentar una endocaritis infecciosa. Nosotros sabemos que la endocaritis infecciosa, que la vegetación producida por la enfermedad de endocaritis infecciosa, finalmente es un trombo fibrino plaquetario, donde tuvo que haber habido primeramente una colonización y una invasión del epitelio, posteriormente hay una diseminación hematógena de los gérmenes, hay un terreno predisponente en cuanto a estructuras valvulares o estructuras cardíacas, y en base a todos estos factores nosotros reconocemos aquellos que son propiamente cardíacos y factores de riesgo no cardíacos para presentar o que son predisponentes posteriormente a la endocaritis infecciosa. Nosotros hablamos, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo la endocaritis infecciosa previa y ya reconocida de un paciente es el factor principal de riesgo para que pueda presentar nuevamente un nuevo episodio. Las valvulopatías cardíacas, las valvulopatías cardíacas protésicas, los dispositivos electrónicos y las cardiopatías congénitas. Y luego están los factores de riesgo no cardíacos, como la aportación de catéter venoso central, que nosotros vemos prácticamente día a día en los hospitales, pacientes usuarios de drogas endovenosas, todo tipo de pacientes que portan una inmunosupresión. Esto altera el sistema inmunológico y son predisponentes también a la adquisición o a la presentación posterior de endocaritis infecciosa. ¿Por qué hablar de prevención? Nosotros sí o sí tenemos que hablar de prevención porque hoy por hoy es reconocido como pilar fundamental en el manejo o para prevenir, justamente para evitar la presentación de endocaritis infecciosa. ¿Y por qué? Porque claramente se vio que nosotros tenemos diferentes poblaciones de riesgo de pacientes y en quienes administramos de forma oportuna y correcta una profilaxis antimicrobiana podemos llegar a disminuir notoriamente la aparición de una endocaritis infecciosa. Entonces, el pilar, de hecho esas guías que yo mostré, esa guía del 2023, en primera instancia habla sobre la prevención porque eso es lo que más se enfatiza y se preconiza hoy. Esta es una publicación donde nosotros vemos, categorizamos a los pacientes con alto riesgo de endocarditis, luego están los pacientes con riesgo intermedio. Aquellos pacientes con riesgo alto son pacientes, como ya mencioné, con endocaritis infecciosa previa, pacientes con válvulas protésicas implantadas quirúrgicamente, pacientes con enfermedad cardíaca congénita y aquellos pacientes con dispositivos de asistencia ventricular. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo los pacientes con endocaritis infecciosa previa son aquellos pacientes en donde se asocia la mayor incidencia de endocaritis infecciosa, repito otra vez. Sin embargo, la mayor mortalidad está asociada a aquellos pacientes con alteraciones estructurales valvulares y también le siguen los pacientes portadores de prótesis valvulares. En estos pacientes, y esto es súper importante porque realmente, finalmente somos los médicos en consultorio que evaluamos pacientes para preoperatorio, quienes debemos tomar la posta para administrar o recomendar o prescribir de forma correcta el tratamiento antimicrobiano.
Entonces, de esta manera nosotros tenemos los pacientes que ya mencionamos, el grupo de alto riesgo, en quienes sí o sí debemos considerar la profilaxis con antibióticos. Después vamos a ver en qué circunstancias recomendamos. Y los pacientes con riesgo intermedio, que son aquellos portadores de cardiopatía reumática, los pacientes con valvulopatías degenerativas, pacientes con dispositivos electrónicos implantados y pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En estos pacientes se recomienda individualizar, no es una recomendación absoluta la prescripción de antimicrobianos, pero sí se recomienda encarecidamente el uso de medidas de prevención. En estas situaciones nosotros debemos prescribir, por eso debemos evaluar con cuidado los pacientes del área ambulatoria y son aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos dentales como cirugías periodontales, cirugías de implantes y biopsias orales, que hoy tenemos mayor demanda en consultorio de estos pacientes que van a ser sometidos por distintos motivos a biopsias. Se mencionan en el día a día actividades rutinarias de todas las personas como el cepillado de dientes, la utilización de hilos dentales que realmente laceran o lesionan la cavidad oral y son predisponentes. Sin embargo, esto está demostrado que tiene muy baja probabilidad de presentar una bacteremia, entonces claramente no son recomendaciones. Y ya posteriormente están las intervenciones cardíacas o vasculares, donde sí se deben recomendar la profilaxis. Esto es algo nuevo de la recomendación, donde nosotros tenemos, ya mencioné, las recomendaciones para los pacientes que van a ser sometidos a cirugía oral. Sin embargo, también se recomienda una profilaxis sistémica para pacientes con riesgo alto que van a ser sometidos a estudios invasivos diagnósticos, ya sea a nivel del aparato gastrointestinal, del sistema respiratorio, cutáneo o musculoesquelético. Entonces, en todos estos pacientes nosotros debemos de considerar la recomendación y valorar si forman parte o no de un grupo de alto riesgo o de riesgo intermedio para poder iniciar la prevención. Estas son las recomendaciones antimicrobianas para pacientes que no están alérgicos o que no presentan alergias. Se recomienda la amoxicilina o la cefazolina, que son los antimicrobianos que más frecuentemente usamos. Y luego están como alternativas también el uso de acitromicina y de doxiciclina. Para el diagnóstico es muy importante tener en cuenta el algoritmo y el flujograma cuando tenemos la sospecha de endocarditis infecciosa, ya que tiene una serie de pasos para que nosotros podamos hacer un diagnóstico y un manejo correcto por sobre todas las cosas. En primera instancia es el reconocimiento del paciente con la clínica que demuestra el paciente. Hay una publicación muy reconocida de endocarditis infecciosa que es el Euroendo, que ya tiene unos años de publicación. Sin embargo, donde se presenta la estadística de las presentaciones clínicas más frecuentes, la etiología y los desenlaces de estos pacientes. Ustedes conocen bastante bien los síntomas y signos clásicos, reconocemos a la fiebre como el síntoma más frecuente de endocarditis, pero no olvidemos que también podemos tener pacientes en el hospital donde hacen incurrencia de bacteremias y en este contexto que después vamos a ver también en quienes hacer la búsqueda de o la sospecha de una endocarditis infecciosa que hayan ingresado por otro motivo. No obstante, también la endocarditis tiene otras manifestaciones que pueden ser a nivel cerebral, a nivel periférico, no vascular propiamente, a nivel del riñón y por supuesto las manifestaciones cutáneas que ya reconocemos. En cuanto a la microbiología, esto nosotros ya mencionamos, hablamos de las causas más frecuentes. Sin embargo, me gustaría detener acá porque la mayoría de las veces, que vamos a ver también posteriormente, hacemos un tratamiento empírico inicial ante la ausencia todavía de una microbiología, pero sí o sí la toma de muestra de hemocultivo se impone ante la sospecha y es prácticamente de manera urgente. Entonces, las causas más frecuentes, como ya mencioné, son el Staphylococcus. Esta es una tabla donde se muestra prácticamente la estabilidad en los años, ¿verdad? Es un metaanálisis donde muestra el Staphylococcus meticilino sensible, cómo se mantiene en el tiempo como germen principal, pero vean ustedes cómo el enterococo también en la curva, en la línea progresiva, presenta un aumento de casos sostenido en el tiempo, haciendo principal énfasis en lo que es la bacteremia por Enterococcus fecalis. En imágenes, esto es lo nuevo también en las recomendaciones,
que si bien nosotros reconocemos a la ecocardiografía transtorácica y transesofágica como herramientas diagnósticas de primera línea, hoy está recomendado un sistema multimodal de imágenes, no solamente para diagnóstico, sino también para valorar otras complicaciones periféricas de la endocarditis. Entonces sabemos y reconocemos que la ecocardiografía transtorácica es la primera línea. En todo paciente con sospecha está recomendada la transtorácica y la transesofágica está recomendada para aquellos pacientes que si bien la transtorácica fue negativa, posteriormente podemos hacer un control nuevamente si la sospecha sigue en pie con una transesofágica. E inclusive si nosotros tenemos una ecocardiografía transtorácica positiva para vegetación, complementamos con una transesofágica posteriormente para valorar complicaciones. El único caso donde no se solicita la transesofágica es en aquellos pacientes con endocarditis infecciosa sobre válvula nativa del lado derecho que tengan evidencia científica y haya seguridad en la imagen, o sea, un informe imagenológico fiable y creíble, ¿verdad? También la ecocardiografía transesofágica está recomendada. El doctor recién habló de todos los pacientes que nosotros podamos pasar de endovenoso a vía oral. La endocarditis no escapa de eso. Eso está preconizado también hoy, hacer el switch endovenoso oral, pero en este caso sí o sí es prioritaria la realización de la transesofágica para poder hacer este cambio. En cuanto a otras imágenes, tenemos la tomografía cardíaca, que yo insto a poder realizar, ya que no solamente sirve para el diagnóstico, pero como es operador dependiente necesitamos sí o sí confirmar esta imagen. Sirve también como una evaluación preoperatoria, como diagnóstico alternativo y para detección de lesiones distantes y otras fuentes de bacteremia. Aparte de la tomografía está la imagen nuclear y la resonancia magnética nuclear, que es también complementaria. Nosotros realmente en nuestro sistema no contamos y tenemos mucha dificultad para acceder a estos elementos diagnósticos, ya que en la mayoría de los lugares contamos solamente con ecocardio transtorácica y ya los siguientes estudios más complejos sí tenemos mucha dificultad. En lo que es el seguro social e instituciones privadas sí contamos con mayores datos, con mayor soporte para estos estudios. Sin embargo, sepan que sí está recomendada y no nos quedemos, o sea, yo quiero transmitirle que no nos quedemos con esa vegetación observada por una ecocardiografía transtorácica, porque justamente estas imágenes, como ustedes pueden ver acá, demuestran claramente complicaciones a distancias que no fueron observadas probablemente por la ecocardiografía transtorácica. Sobre todo está recomendada en pacientes que tienen manifestaciones que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento establecido y pacientes que presentan sintomatología o inestabilidad hemodinámica. Para ir terminando, no podemos olvidarnos de los criterios de Duke. Les puse en rojo para que vean cómo esto es lo nuevo. El Enterococcus fecalis como diagnóstico microbiológico y criterio mayor de endocardititis infecciosa, y esto hago mucho hincapié ya que vemos muchísimos pacientes internados, son gérmenes la mayoría de las veces resistentes, a los cuales tenemos poca disponibilidad de tratamiento, pero están asociados claramente también a pacientes con larga estancia hospitalaria y adquisición como un germen nosocomial predisponente para endocarditis infecciosa. Entonces, en esos pacientes que nosotros manejamos con múltiples comorbilidades, que estábamos acostumbrados a ver en salas de clínica médica, en la urgencia, en terapia intensiva, y a hacer incurrencia una bacteremia nueva, entonces no nos olvidemos que debemos sí o sí hacer pesquisaje de endocarditis, sobre todo en estos gérmenes que acabo de mencionar. Y también recalcar que entre los criterios mayores tenemos estas pruebas de imágenes que yo les hablé recién. Sin embargo, como ya dije, es multimodal, no está solo de forma exclusiva la ecocardiografía transtorácica, sino que tenemos que complementar con otros estudios y no quedarnos solo con la imagen vista por ecocardiografía transtorácica. Nosotros categorizamos a la endocarditis como con criterios mayores, en definitiva, posible y descartada. Estos son los criterios menores que no tuvieron cambios en relación a las publicaciones previas. Para el tratamiento voy a ir más rápido porque tengo poco tiempo.
Para el tratamiento reconocemos dos fases de tratamiento, que es la fase crítica y posteriormente la fase de continuación de mantenimiento de endocarditis, donde claramente en la fase crítica nosotros debemos estar pendientes de probables complicaciones intratratamiento para valorar si tiene criterios o no quirúrgicos eventualmente del paciente. Lastimosamente seguimos acá, esta es una de las pocas patologías, así como mencionó el doctor, una de las pocas patologías que requieren un tratamiento prolongado antimicrobiano. Sin embargo, sí se insta ya actualmente a hacer el switch de endovenoso a oral e inclusive manejo ambulatorio de endocarditis infecciosa. Para el tratamiento empírico, nosotros categorizamos pacientes con válvula nativa procedentes de la comunidad o portadores de válvula protésica de diagnóstico tardío, y lo contrario está del otro lado. Para las terapias empíricas tenemos regímenes combinados de 3 esquemas, ampicilina con ceftriaxona y gentamicina, y del otro lado para las endocarditis con gérmenes adquiridos en el hospital o aquellos pacientes con válvula protésica temprana, vancomicina, gentamicina y rifampicina. Les puse estos esquemas, estas guías están de acceso gratuito en las plataformas, así que ustedes pueden acceder, son bastante pedagógicas, bastante accesibles. La diferencia les puse que es nuestro germen más frecuente, el Staphylococcus aureus, y debemos de reconocer si son sensibles o no a la meticilina para en base a eso optimizar nuestras terapias. Para ir más rápido, hay criterios quirúrgicos, el doctor también mencionó y hago hincapié porque seguimos hablando de enfermedades infecciosas. Cuando nosotros planteamos que tiene el paciente criterios quirúrgicos, es todavía, ahora actualmente ya tenemos más diálogo, pero anteriormente era bastante dificultoso encontrar sintonía con los cirujanos para apoyar justamente el ingreso a quirófano de los pacientes, pero están reconocidos todos los criterios. Esto es lo nuevo, formemos grupos de endocarditis, de manejo de endocarditis infecciosa, el equipo multidisciplinario para mayor sostenibilidad en el tiempo y mejor manejo. Quise mostrar este registro institucional que es gentileza de la doctora Carmen Marín, que es infectóloga, colega nuestra, y la doctora Fabiola Rodríguez, que es cardióloga y directora del Instituto Nacional de Cardiología, donde desde este año se lleva la ficha y el registro institucional de pacientes con endocarditis infecciosa. Como ustedes pueden ver, son múltiples los datos que se registran de todo lo que nosotros hablamos. Tienen un retrospectivo del 2024, realmente de varios años, hasta la fecha son 56 casos, pero este es el prospectivo actual de este año. Vean ustedes que son múltiples datos, son estudios diagnósticos, tanto laboratoriales como laboratoriales de analítica de rutina, como también microbiológicos e histopatológicos. Ojalá nosotros podamos tener y lleguemos a un registro nacional a través multicéntrico. Y ya termino, publicaciones locales, regionales del 2020-2022, por eso es importantísimo siempre llevar nuestra casuística de datos para tener, por supuesto, datos más fidedignos. Muchas gracias. Y les invitamos todos, acá estamos varios colegas, para el Congreso Paraguayo de Infectología en agosto del 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Almirón, por su excelente presentación. Y para dar fin a esta ronda de charlas, llamamos nuevamente al profesor Cristian Rojas, ya presentado previamente, que nos dará la siguiente charla: manejo de bacteriemia por Staphylococcus aureus. Muchas gracias. Excelentes presentaciones por la doctora Candia y la doctora Almirón. Ahora vamos a hablar del manejo de bacteriemia por Staph aureus, con algunas cosas que surgieron en los últimos años: la definición de bacteriemia persistente, el fenómeno del salto y como una actualización del estudio SNAP. Esta bacteriemia por Staph aureus es la principal causa de muerte por bacteriemia. Es una enfermedad muy seria con una alta mortalidad de 20 a 30% a los 90 días, que es mayor inclusive si uno evalúa al año o a los 5 años. Y esa mortalidad no ha disminuido, que es una noticia triste, no ha disminuido en los últimos 20 a 25 años, a pesar de las mejoras en el manejo, a pesar del avance de la medicina. ¿Por qué? Porque los pacientes también están aumentando en complejidad
como dijo la doctora, tienen más dispositivos endovasculares, tienen más edad, tienen más inmunosupresión. Y algo que quiero mencionar de entrada es que una consulta con el infectólogo está asociada a mejores resultados en el manejo de esta bacteriemia. Y esta es la revisión, se publicó el mes pasado, hace un mes, el doctor Tong en JAMA, una muy buena revisión de este tópico, muy recomendada la lectura. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que tener en cuenta dos cosas principalmente: de dónde vino el Staph aureus y a dónde se fue, básicamente. Entonces, manifestaciones asociadas al foco infeccioso, por ejemplo, si fue endocarditis, y las manifestaciones asociadas a las complicaciones metastásicas. El Staph aureus se quiere ir a todas partes del cuerpo, entonces hay que evaluar. Algo interesante es que si es que encontramos Staph aureus en el urocultivo, no significa que la mayoría de las veces no significa infección urinaria por Staph aureus, sino más bien es un paciente generalmente muy enfermo que tiene bacteriemia y que se está diseminando a otras partes, y por eso el urocultivo es positivo. Bueno, vamos a utilizar un caso clínico abreviado otra vez, en este caso un hombre de 67 años con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que tiene un desfibrilador cardíaco implantable. Se presenta con dolor lumbar por 7 días y fiebre por 2 días. Tiene una presión de 90-60, está taquicárdico y tiene dolor a la palpación de los procesos espinosos en la zona lumbar. También tiene leucocitosis con neutrofilia, una radiografía de tórax sin infiltrados y comenzaron en este caso con una tomografía de la columna que muestra cambios degenerativos en L4, L5 y L5S1. Se obtienen hemocultivos y comienzan vancomicina y piperacilina tazobactam, amplio espectro. El hemocultivo al día siguiente resulta positivo para cocos gram positivos. A los 90 minutos el PCR se hace en el hemocultivo y nos informan que es Staph aureus y que el gen MECA no está detectado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso con respecto a la terapia antimicrobiana? Continuar vancomicina y piperacilina tazobactam, o continuar vancomicina pero discontinuar la piperacilina tazobactam, o discontinuar los dos y comenzar cefazolina. Entonces les doy unos segundos para que piensen, utilicen su voz interior. Vamos a hablar de esto, lo ideal sería comenzar cefazolina, pero vamos a hablar más de esto en las siguientes diapositivas. Sabemos que cuando no hay el MECA, el gen MECA, esto es un Staph aureus meticilina susceptible. Y esto se ha demostrado que la utilización de PCR en hemocultivo, sobre todo si es que hay un infectólogo ayudando con un programa de uso apropiado de antimicrobianos en su hospital, eso reduce la mortalidad. Entonces, volvemos otra vez a las dos áreas importantes en la evaluación clínica, que es de dónde vino, evaluar el foco infeccioso, y a dónde se fue, evaluar las complicaciones metastásicas. Entonces, en cuanto al foco infeccioso, hacer un examen físico completo, sobre todo evaluar si el paciente tiene algún catéter central, alguna prótesis, evaluar bien las válvulas cardíacas, una muy buena auscultación cardíaca. Pero a pesar de todo, igual no encontramos un foco en un 20% de los casos. Las complicaciones metastásicas ocurren hasta en el 20% de estos casos y un tercio de estas son inaparentes o asintomáticas. Eso puede ser muy preocupante. Pero tenemos que tener en cuenta buscar signos y síntomas de infección en las articulaciones, si el paciente tiene alguna prótesis, alguna articulación artificial. La columna es una zona en la que Staph aureus se quiere ir frecuentemente a la columna vertebral. Abscesos intraabdominales, el hígado, por ejemplo, o embolismo séptico a los pulmones,
o al cerebro. Esta no es una imagen de nuestro paciente, pero es una imagen que representa lo que le pasó a nuestro paciente. O sea que al final se hizo una resonancia y tenía un absceso epidural en esa zona lumbar de L4 a S1. Entonces, cuando el Staph aureus está en la sangre y si el paciente tiene algún tipo de dispositivo o prótesis o alguna línea central, la mayoría de los casos se van a infectar. Casi no es cuestión de sí o no, sino más bien cuándo se va a infectar con el Staph aureus si sigue en la sangre. Y estos números son muy impresionantes. Por ejemplo, una prótesis articular, aunque no haya sido el origen, se va a infectar 34% de las veces. O una válvula prostética o el marcapaso desfibrilador, casi la mitad de los casos se van a infectar. ¿Cómo evaluamos las válvulas? Después del examen físico hacemos una transtorácica, una ecocardio transtorácica, es el primer paso, como dijo la doctora. Y después, como sabemos, la transesofágica tiene mayor sensibilidad y muchas veces hacemos una transesofágica después de la transtorácica, inclusive si la transtorácica fue normal. Pero sobre todo si es que la transtorácica no mostró bien las válvulas, o si es que sigue habiendo sospecha de endocarditis, si la bacteriemia es persistente, no sé cómo me voy hacia atrás. Si la bacteriemia es persistente, si es que hay marcapaso o válvula prostética, si hay complicación metastásica o si no hay mejoría clínica. O sea que en esas situaciones sí o sí tenemos que tratar de hacer una transesofágica. Y muchas veces tenemos una transtorácica que es normal, y es un dilema si necesitamos hacer la transesofágica después de la transtorácica. Si es que hay conflicto, muchas veces utilizamos un puntaje que se llama el VIRSTA. Y si tenemos 3 o más puntos, tenemos que hacer la transesofágica. Como ven, es un puntaje que utiliza 10 elementos, de los cuales, si uno de los 6 primeros elementos está presente, ya automáticamente tiene un puntaje de 3 o más y recomendamos una transesofágica. Otras imágenes van a depender de los signos, síntomas del paciente y sobre todo si es que la bacteriemia es persistente. Como nuestro paciente tenía dolor lumbar, bueno, hicimos una resonancia. Eso es muy importante y a veces eso no ocurre al comienzo, sino después de la hospitalización. Quizás un paciente viene con otra fuente de infección, pero a los 4 días de hospitalización se queja de un dolor lumbar nuevo. Entonces hay que evaluar y generalmente hacemos una resonancia y muchas veces encontramos osteomielitis y abscesos epidurales en esa circunstancia. Si tiene un nuevo síntoma respiratorio o un nuevo síntoma abdominal, hacemos una tomografía. Y también a veces buscamos embolismo al cerebro con una resonancia. Como dijo la doctora, la tomografía por emisión de positrones está aumentando, está ganando terreno en los últimos años. ¿Por qué? Porque podemos encontrar focos infecciosos o complicaciones metastásicas que no encontramos con los otros estudios. Y en endocarditis también está ganando terreno para evaluación de válvulas prostéticas o cuando no se puede hacer una transesofágica por algún motivo, ahí también se puede hacer un PET. En cuanto al abordaje terapéutico, quisiera mencionar que Staph aureus es muy diferente al Staph que es coagulasa positivo, coagulasa negativo, digo. Por ejemplo, si encontramos un cultivo que es positivo por Staph epidermidis, muchas veces eso es contaminación. Pero si aparece Staph aureus, nunca consideren contaminación, siempre es algo serio. Comenzamos el tratamiento empírico. Antes de saber si es que es meticilina susceptible o resistente, tenemos que cubrir el resistente si es que la prevalencia es más de 5% y utilizaríamos vancomicina o si tienen daptomicina. En mi hospital, por ejemplo, ese número es 45%, o sea que de todos los Staph aureus, 45% son meticilina resistentes, o sea que sí o sí comenzamos con una vancomicina y después esperamos los resultados.
La definición de bacteriemia persistente ha cambiado un poco. Si yo daba esta charla quizás en el 2015 o en el 2013, el concepto era bacteriemia persistente cuando la bacteriemia persiste más de 7 días aproximadamente. Ahora sabemos que si la bacteriemia persiste inclusive más de 2 días, hay una mortalidad mayor. Entonces, en el 2025, cuando la bacteriemia persiste más de 48 horas a pesar del tratamiento adecuado, ya le consideramos bacteriemia persistente. En cuanto a antimicrobianos para meticilina susceptible, hoy en día, en el 2025, cefazolina es la primera línea, a no ser que el paciente tenga una meningitis. Como dijimos en la otra charla, cefazolina no tiene una muy buena, una confiable penetración, entonces utilizamos oxacilina o nafcilina en esos casos. Pero lo que quiero recalcar es que vancomicina es inferior en Staph aureus meticilina susceptible. O sea que sí o sí tenemos que cambiar de vancomicina a lo que es mejor, cefazolina. Y una actualización que es del estudio SNAP, es el ensayo controlado más grande para Staph aureus, para bacteriemia por Staph aureus. Y el mes pasado simplemente en el ESCMID, el Congreso Global en Europa, presentaron unos estudios, unos resultados preliminares que hicieron, compararon cefazolina con una penicilina antiestafilocóxica, flucloxacilina. En este brazo eran más de 1.300 participantes del estudio y encontraron que la cefazolina no es inferior a la flucloxacilina en cuanto a mortalidad y que también se asocia a menores efectos colaterales como lesión renal aguda. Esto es algo que habíamos visto ya por los últimos quizás 10 años en estudios observacionales y otros estudios retrospectivos, pero el SNAP es un estudio aleatorizado, entonces más confiable es la información, más seguros ahora estamos de que la cefazolina en realidad tendría que ser nuestra primera línea. También en otro brazo más pequeño, con menos participantes, compararon penicilina con flucloxacilina. Si es que el laboratorio puede darnos una información confiable de que el Staph aureus es susceptible a penicilina, también podemos utilizar penicilina, es no inferior a la flucloxacilina y también se asocia a menos lesión renal aguda. Ahora pasando a meticilina resistente, la primera opción es vancomicina o daptomicina. Otras alternativas que dependen de la disponibilidad en el local podrían ser ceftarolina o ceftobiprol. Y esta es una tabla que voy a dejar como referencia, también ese artículo del Dr. Tong, pero que en Staph aureus, cuando hay bacteriemia por Staph aureus, tratamos de empujar la dosis lo más que se pueda. Si usamos cefazolina, por ejemplo, en un paciente crítico, vamos a utilizar 2 gramos cada 6 horas, que es una mayor dosis. Generalmente utilizamos 2 gramos cada 8 horas, pero quizás en esta situación, pacientes críticos, 2 gramos cada 6 horas. En cuanto a la duración, tenemos que hablar del concepto de bacteriemia complicada y no complicada en Staph aureus. ¿Cuándo es complicada la bacteriemia? Cuando hay endocarditis, cuando hay una prótesis, cuando hay una complicación metastásica, cuando no hay mejoría clínica a las 72 horas o cuando hay bacteriemia persistente, cuando el hemocultivo sigue positivo a las 72 horas a pesar de un tratamiento efectivo. Consideramos entonces que es complicada. Y la duración ahí es 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Por supuesto, en endocarditis, generalmente 6 semanas. Si no tiene nada de eso en el lado izquierdo, pueden ver, si no tiene endocarditis o prótesis o complicación metastásica, está mejorando clínicamente y el hemocultivo es negativo a las 72 horas, es una bacteriemia no complicada. Y ahí podemos utilizar 2 semanas de duración. ¿Qué creen que es más común? ¿Complicada o no complicada? Básicamente complicada es la gran mayoría de los casos que yo veo en el hospital, yo diría 90% son bacteriemias complicadas, pero a veces encontramos estos casos de bacteriemia no complicada
por ejemplo, cuando la fuente es una línea endovenosa. Bueno, nuestro paciente, volviendo a nuestro caso, tuvo una transesofagia que no mostró ninguna vegetación y el paciente está clínicamente estable. Este paciente yo lo vi hace 2 semanas. Y como ven, su hemocultivo fue positivo cuando vino el día de admisión. Y acá, unos días después, el 26 de abril, su cultivo fue negativo. La pregunta es, ¿podemos declarar victoria en este paciente y darle de alta o no todavía? La respuesta es no podemos declarar victoria para nada. Repetimos el cultivo al día siguiente y fue positivo el hemocultivo. Esto se llama fenómeno del salto. Fenómeno del salto. O sea, tenía cultivos positivos, hay un hemocultivo negativo en el medio y después sigue positivo el hemocultivo. Entonces lo que hacemos, bueno, en este paciente también llamamos a los cirujanos, ellos drenaron el absceso epidural y también, a pesar de que transesofágica no mostró nada, pedimos que remuevan el desfibrilador. ¿Qué hicieron? Entonces quería hablar del fenómeno del salto. Ocurre en 4 a 13% de los pacientes que tienen bacteremia por Staph aureus y generalmente tienen una bacteremia más prolongada, una bacteremia persistente. ¿Cómo prevenir o cómo detectar este fenómeno? En nuestro grupo, nuestra práctica común es pedir que tengamos 2 hemocultivos negativos en días consecutivos antes de declarar victoria en este manejo. ¿Qué hacemos cuando la bacteremia es persistente? Bueno, lo más importante es buscar el foco, buscar otros focos infecciosos, buscar complicaciones metastásicas. Y eso es lo principal, buscar complicaciones metastásicas, qué se puede drenar, qué se puede solucionar. Si es que hay alguna prótesis, hay que sacar, algún dispositivo hay que sacar. Lo que se puede hacer al mismo tiempo quizás para tratar de acortar la bacteremia es usar una combinación de antibióticos. Pero eso, como ven, va a depender de la disponibilidad de esos antibióticos. Pero la palabra clave es combinación, por lo menos tratar de combinar 2 antibióticos que puedan ser efectivos contra el Staph aureus. Para meticilina susceptible, esto viene de la doctora Ulloa en California, que encontró que pacientes con bacteremia persistente tuvo buenos resultados con la combinación de 2 beta-lactámicos, en este caso cefazolina con ertapenem. Y para meticilina resistente, lo que nosotros utilizamos frecuentemente es combinación daptomicina-ceftarolina. Pero como dije, si no están disponibles, podrían utilizar otra combinación. Y llegando al final, quería mencionar que también en bacteremia por Staph aureus podemos tratar de utilizar antibióticos orales, pasar de la vía endovenosa a la vía oral. Y este fue el estudio Sabato, un estudio con 213 participantes con bacteremia no complicada, esa es la palabra clave. Estos son pacientes con bacteremia no complicada y ven todos ahí los criterios de exclusión. Ellos recibieron 5 a 7 días de antibiótico endovenoso y después la segunda semana hicieron con antibiótico oral. Trimethoprim sulfa o Clinda para el meticilina susceptible o Trimethoprim linezolid para el meticilina resistente. Y encontraron que pasar a la vía oral no es inferior a continuar las 2 semanas en forma endovenosa. Entonces, sí, tenemos que recordar que podemos pasar a la vía oral en casos selectos. Entonces, en conclusión, cefazolina es la primera línea en Staph aureus, meticilina susceptible. Esto es ahora con el SNAP, podemos decir con mucha confianza. Tenemos que buscar intensamente y controlar las fuentes de infección y las complicaciones metastásicas. Tenemos que evaluar las válvulas cardíacas muy bien. Tenemos que repetir los hemocultivos hasta tener cultivos negativos. Y recuerden el fenómeno del salto. Podemos utilizar antimicrobianos orales en casos selectos de bacteremia no complicada después de 5 a 7 días de antibiótico endovenoso. Y consultar con infectología se asocia a mejores resultados, o sea que llámenos.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Bueno, mientras piensan, yo ya tengo unas cuantas preguntas para el doctor. Quiero nomás señalar una indicación de la que hablaste, que es el inicio empírico de Ceftriaxona Banco para las meningitis. Es súper importante destacar que esa indicación es para los Estados Unidos, ¿sí? Porque cada uno tiene que evaluar su epidemiología local. No sé si hay alguien en el auditorio, Estela, o alguien del laboratorio que tenga la última estadística, pero hasta lo último nosotros tenemos 100% de sensibilidad a los estreptos y un 98% a la PENI. Entonces, para poder llevar nomás el mensaje correcto de que en Paraguay no es necesario agregar indefectiblemente banco a la terapia empírica. Y sí, un comentario, sobre todo que estamos acá rodeados de clínicos. Yo soy clínica también, me formé en un hospital de 1.200 camas. Y sobre el desafío que representan dos cosas: el desescalamiento y no iniciar antibiótico a todas las bacteriurias asintomáticas. Entonces, algunos comentarios, sugerencias, recomendaciones. Bueno, con respecto a la bacteriuria asintomática, yo creo que lo importante es tratar de no hacer el urocultivo si es que no es necesario. Se hace mucho, desafortunadamente. Como dije, hay algunas situaciones que son como una tentación para los médicos. A veces veo que se hace antes una cirugía de prótesis simplemente para buscar una posibilidad de bacteriuria. Entonces lo importante es pensar si es que uno hace un diagnóstico, un estudio diagnóstico, cuál va a ser la acción que sigue a ese estudio diagnóstico. Entonces solamente hacer el urocultivo si es que hay una indicación. Y evaluar también la orina. El análisis de orina puede ser también una indicación de hacer o no urocultivo, ¿verdad? Muchas veces el reflejo es hacer análisis de orina y hacer urocultivo, pero muchas veces si es que la orina simple no muestra ninguna bacteria, ninguna célula blanca, si no hay células blancas, no hay que hacer un urocultivo en forma refleja. Y bueno, y simplemente tratar de educar a la nueva generación acerca de bacteriuria asintomática, que no hay que tratar, excepto con algunas indicaciones, el embarazo y los procedimientos urológicos. En cuanto a la meningitis, sí, he visto que las guías nacionales, las guías de Paraguay de uso empírico, no mencionan vancomicina, y supuse que era porque los niveles de resistencia son menores, que es una buenísima noticia, Entonces, pero gracias por la clarificación. Sobre todo porque es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde el ingreso del paciente a las urgencias, ¿verdad? Tratamos de bajar esta línea, ¿verdad? Desde el momento de la formación, de que si bien el Sanford Guideline es algo que nos ha ayudado muchísimo, está ajustado a una realidad que podría ser diferente a la nuestra, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta que la epidemiología en el Hospital Nacional, en el Hospital de Clínicas, en IPS, tiene su propia característica, y por supuesto a nivel nacional, comparado con otros países. Entonces, tener en cuenta siempre eso, ¿verdad? O sea, conocer los datos. Nosotros los clínicos, los infectólogos, si vamos a iniciar un tratamiento empírico, creo que el primer paso es conocer cómo está la flora en el hospital, cuál es el nivel de resistencia a los antimicrobianos para poder iniciar correctamente el tratamiento empírico. Yo quería mencionar, a mí me parecieron muy interesantes las dos charlas, hablar de VIH, hablar de uso empírico, la utilización de las terapias antimicrobianas empíricas y tratamientos dirigidos. Creo que ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Que todas las terapias sean dirigidas,
que nosotros tengamos terapéuticas en base a microorganismos aislados y de esa forma hacer una terapia antimicrobiana optimizada con todos los pasos que requiere la prescripción de antibióticos. Y quiero enfatizar lo que mencionó también el doctor en cuanto a cefasolina para Staphylococcus aureus meticilino sensible. Porque si bien y tropezamos mucho, yo creo que en el día a día, con los antibiogramas que informan un Staphylococcus aureus meticilino sensible, sensible a oxa, sensible a banco, pero hacemos banco, ¿verdad? Entonces tratemos de interpretar de forma correcta estos antimicrobianos y justamente hay muchísima literatura de lo que mencionó el doctor en cuanto a la cefasolina, son antibióticos muy superiores a la vancomicina. Y ese concepto de que por dar antimicrobianos de amplio espectro, más días o de mayor espectro a nuestros pacientes estamos haciendo mejor, eso es obsoleto, eso no es oportuno, no es eficaz. Está demostrado que los tratamientos dirigidos son altamente eficaces y son mucho más superiores cuando está claramente optimizada la terapia antimicrobiana. De igual manera, enfatizar lo de los tiempos. Son muy pocas las patologías infecciosas que requieren un tratamiento antimicrobiano prolongado, por lo cual no hacer un tratamiento prolongado con antibióticos creemos que está haciendo mejor, pero realmente nosotros con eso somos parte de una predisposición, una permanencia a la resistencia antimicrobiana, que es nuestra lucha prácticamente en el día a día en los hospitales, ¿verdad? Yo le quería consultar al doctor, a mí me llamó mucho la atención, le mencioné a la doctora Candia, el efecto del salto de los antimicrobianos. Las guías para bacteremia recomiendan el control de hemocultivos 48-72 horas, sin embargo veo cada 24 horas, ¿verdad? Nosotros lastimosamente tropezamos con la dificultad de respuestas o de informes microbiológicos un poco tardes, lo que dificulta y prolonga nuestra terapia optimizada, ¿verdad? Actualmente están entrando en el mercado paneles moleculares para detección precoz diferentes a los que ya tenemos. Sin embargo, hay que hacer mucho hincapié también en cuándo solicitar una terapia molecular, porque no siempre el informe es compatible con el proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿verdad? Nosotros hacemos, yo veo que hace cada 24 horas el control en pacientes con bacteremia, pero una vez negativo continuamos haciendo justamente por este efecto del salto. ¿Así? Sí, no, la verdad es que es cada 24 a 48 horas. A veces hay un poco de presión, digamos, para tratar de encontrar ese cultivo negativo lo más pronto que se pueda y, digamos, que acelerar los siguientes pasos para eventualmente darle de alta al paciente. Pero pues, yo creo que cada 24 a 48 horas es un buen intervalo. Y en cuanto a la primera pregunta fue de cómo la descalación, ¿verdad? Cómo descalar. Y bueno, eso es algo que mencioné en los 4 momentos de la prescripción de antimicrobianos. Tratar de hacer cada día, tiene que ser parte de la recorrida cada día, ¿verdad? Evaluar qué podemos hacer hoy para ajustar los antibióticos y disminuir ese espectro. Antibióticos de menos espectro, un antibiótico más dirigido, o muchas veces ni siquiera es infeccioso el proceso que estamos evaluando y tenemos que parar los antibióticos lo más pronto que se pueda. Y bueno, y gracias a los estudios moleculares que están aumentando más y más, y me alegra saber que están más disponibles, y también podemos hacer más uso apropiado de los antibióticos gracias a eso. Excelente exposición a los tres. Son temas que solemos ver casi todo el año en cuanto a lo que es endocarditis en nuestro centro de referencia y las bacteremias. Es decir, en los pacientes no VIH, piel y partes blandas es la principal causa de internación en nuestro servicio y bueno, hablamos justamente día a día del uso racional de antibióticos, la resistencia, como dijo la doctora Elena. Es muy importante saber nuestra estadística y casuística nacional. Tenemos un informe del año pasado, el 2024, del Laboratorio Central, que nos informa que nuestros estreptococos son sensibles a la ceftriaxona. Entonces, ante la sospecha de una meningitis o una endocarditis, podemos usar nuestros antibióticos que tenemos todavía acá, un poco viejitos, pero que son todavía eficaces, te voy a decir. Pero a mí me interesa mucho la parte de VIH también, entonces les quiero hacer una preguntita a la doctora Candia. Cuando me fui con una compañera a ver el tema de PrEP en Brasil, que era uno de los primeros países en el mundo que hacía PrEP hace ya más de 10 años,
La pregunta era ver si aquí iba a funcionar o no. Trajimos el protocolo y después se lo instauró, pero ya 2 años después de habernos ido, nos mostraron que ya en ese momento ya había una disminución del 19% de VIH en San Pablo, y eso nos decía que esto iba a ser parte ya de lo que es la terapia combinada de prevención. Hoy está más que demostrado, hace 15 días estuvimos en San Pablo y era 60%. Es decir, hoy hablar de PrEP es algo que tenemos que empezar a difundir. Creo que esto hay una falencia a nivel nacional, pero tenemos que llegar por todos lados, que la gente entienda que es algo combinado, que es la medicación que es buena, que se tolera muy bien. Creo que mejoramos muchísimo con la distribución de la medicación a todo el país, a los 1.300 puestos de salud, pero la gente todavía es reacia a que les hace un autotest. Todavía cuesta muchísimo todavía eso, perder el miedo, pero creo que con el PrEP, en el correr de los años, vamos a mejorar muchísimo. Creo que aproximadamente hay 2.000 personas haciendo PrEP actualmente, pero nuestra población sigue siendo todavía la HCH la predominante, entonces hoy la tendencia es más hacia lo que es hetero, los diagnósticos 3 a 2 aproximadamente, entonces tenemos que seguir difundiendo más para poder abarcar más el tema de PrEP y tratar de disminuir nuestra casuística de diagnóstico. Entre 4 o 5 pacientes nuevos por día es mucho. 2 vienen en fase SIDA, quiere decir que siempre le digo a todos los residentes que estamos formando que un paciente te llegue en fase SIDA nuevo quiere decir que pasaron casi 7 a 10 años sin medicación. Y yo siempre le digo un ejemplo: hace 15 días vino un médico que sabía que tenía VIH hace 5 años, no se quería medicar, no le dijo a sus parejas que tenía VIH, no se cuidó. Entonces eso te habla mucho de que la ignorancia no es solamente en la población baja, sino en todos los estamentos y los profesionales de salud. Entonces hay mucha tarea que hacer, pero creo que vamos muy bien con la dirección nueva del programa, entonces es tiempo al tiempo para mí. En algún momento vamos a tratar de estabilizar eso un poquitito. Sí, me alegra que el presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología haga mención a eso, que todos tenemos que manejar, es un derecho de cada ciudadano acceder a una estrategia de prevención. La información tiene que estar disponible para todos nosotros como profesionales y para todos los usuarios potenciales. Entonces, es un gran desafío escalar, aumentar la cobertura para PrEP. Estamos ideando llevar adelante un plan piloto en Asunción y Central para la implementación en las unidades de salud de familia. El VIH en otros países, a personas con VIH lo atienden médicos de familia. Se lo atiende en una USF y solamente se lo deriva cuando tiene una enfermedad avanzada, cuando se detecta un cáncer asociado al VIH o una infección oportunista. Es ahí en donde el rol del infectólogo es preponderante. Entonces, ese es el mensaje que le queremos dejar a los clínicos. El VIH, pacientes con VIH tienen el derecho de ser atendidos por nosotros, ¿verdad? Por todos nosotros, por médicos de familia, por internistas, de poder acceder a diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, por supuesto, vimos lo que es la prevención combinada. O sea, para la eliminación hay que diagnosticar a cada uno de ellos, tratar a todos, no perder el foco en las mujeres que históricamente fueron desatendidas en lo que tiene que ver con las estrategias de abordaje de VIH. Sin embargo, seguimos teniendo 150, 200 embarazadas cada año con VIH que dan a luz a niños que tienen todo en el país disponible para evitar infectarse, y aún así el año pasado cerramos con 9 niños con VIH. Entonces, imagínense lo que implica para un niño tener un diagnóstico de VIH, enfrentar la adolescencia con todo el estigma que ronda en torno a esa palabra nomás luego. Entonces, este es un compromiso en donde todos tenemos que involucrarnos. Y la prevención es la punta de lanza y ahí nos vamos. Para nosotros como ministerio, como bien les digo, nadie se queda afuera, pero una prioridad absoluta son los niños y las embarazadas.
Bueno, en primer lugar, me gustaría sumarme a las felicitaciones por tan brillantes disertaciones. Realmente creo que tenemos un equipo de lujo acá dándonos los tips y las charlas, sobre todo en este momento así de coloquio, casi, ¿verdad? Donde compartimos las experiencias finales y el día a día. Y ese día a día es el que yo quiero aportar. Creo que a mí me toca trabajar en un hospital general que abarca una población de aproximadamente 200.000 personas potencialmente, en el Asunción y Gran Asunción, en el Hospital General Barrio Obrero. Es un área donde hay muchas carencias, no solamente en cuanto a lo que es la población y su acceso a situaciones y necesidades básicas, sino sobre todo en un hospital que se queda chico para tanta gente. Por tanto, nos está cargando el doctor Rojas, los infectólogos, una mochila un poco pesada, porque justamente en el día a día trabajando ahí me di cuenta del problema de formación también que tenemos que asumir siempre. Y esta creo que es una oportunidad espectacular para poder profundizar en el tema de que la educación en el médico es continua. Y uno nunca tiene que pecar de soberbio diciendo que ya lo aprendió todo. Y ese es uno de los desafíos con los cuales yo me enfrento también ahí. Porque la presencia de un infectólogo es novedoso en muchos centros, sobre todo en centros que están manejados por gente ya de muchos años de experiencia y con sus propias ideas ya asentadas. Y dentro de mis, digamos, objetivos, la implementación del PROA creo que fue dentro de mis hazañas la más dura todavía hasta ahora y la que me va a durar todavía mucho tiempo. Y dentro de esos momentos en los cuales usted mencionó que desde el diagnóstico, hablar de una enfermedad infecciosa que tiene que ser corroborado y visto de vuelta en las reevaluaciones pertinentes, ahí ya luego tenemos problemas, porque hay un sobrediagnóstico de neumonía, hay un sobrediagnóstico de infección en el tracto urinario, y muchas otras más. Entonces ahí es donde ya comienza un primer problema cuando uno pretende establecer la idea de que este antibiótico puede ser mucho para esto y que el antibiótico no es de protección. O sea, no se deja antibiótico si un paciente tiene fiebre y está estable y no hay un foco claro. ¿Sí? Tratamos siempre de sembrar esa idea. Entonces mi pregunta es puntual ahora en este escenario, doctor. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, bueno, a lo mejor no de frenar el uso masivo inicial del antibiótico en el empírico, como usted mencionó, pero sí la idea de decalar o suspender, porque usted mencionó en el cuarto punto que la duración es tan importante también. ¿Qué elementos pudiésemos agregar, aparte de nuestra opinión especializada, para poder decir, basta, hasta acá es suficiente de antibióticos, y no hacer la multiplicación de la tabla del 7, como siempre digo, del 7, 14, 21, 28. Esa es la opinión que busco, doctor. Gracias. Sí, es una dificultad y yo creo que educación con humildad, ¿verdad? Con humildad tratar de educar a los estudiantes, a los residentes y también a los colegas, como usted mencionó, continuación, formación continua es importante. Enfatizar las guías y bueno, simplemente tratar de educar con respecto a la duración, que tiene que ser no tan larga en muchos casos. Muchas veces el antibiótico se utiliza como ansiolítico también. Entonces hay que tratar de calmar a nuestros colegas, digamos, con educación. Esa es mi contribución al respecto. Lo que quería mencionar es, y una pregunta más bien para el grupo es si están teniendo, porque una forma de ayudar y de educar en forma global en el hospital sería tener un comité de uso racional de antibióticos. Pero no sé cómo hacen eso.
Desde el Ministerio está el Departamento de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana también que acompaña, que está en tratativas de que todos los hospitales o los hospitales de cuarto nivel tengan esa disponibilidad. Hay unos pocos hospitales que ya tienen su unidad que está creciendo de proa, pero nos falta mucho, ¿verdad? Estamos iniciando, ya que sabemos que el PROA es un equipo multidisciplinario y así como mencionamos con la doctora, realmente la demanda del infectólogo asistencial es bastante alta, por lo cual sabemos que los médicos que forman parte de esa unidad son médicos exclusivos para el control y acompañamiento en esos procesos, ¿verdad? Creo que todavía estamos procurando ir creciendo, pero sí, hay 2 hospitales que ya están con sus unidades establecidas, que están increciendo, vamos a decir, ¿verdad? Pero la idea es que las autoridades nos puedan apoyar más, porque hoy por hoy, como siempre decimos, anteriormente era un lujo tener un sistema de PROA en los hospitales, hoy por hoy es una necesidad y está categóricamente demostrado que el acompañamiento y el control continuo y el mantenimiento de estas unidades en todos los procesos infecciosos disminuye todos los parámetros, ya sea mortalidad, comorbilidades asociadas, reacciones adversas a los antimicrobianos y claramente la disminución de la resistencia de gérmenes nosocomiales. A mí me pareció brillante lo que dijo Enrique, ¿verdad? Es nuestro día a día y voy a contar así, antes de terminar, para ya finalizar, que muchas de las interconsultas nos solicitan para terminar los esquemas antimicrobianos, para ver si suspendemos a los 7, 14 o 21 días. Me encantó esa multiplicación del 7. Entonces nosotros preguntamos, ¿y por qué no nos llaman al comienzo? Para ver si iniciamos o cuánto tiempo estimamos de corto tratamiento, ¿verdad? Entonces, no llamarnos siempre para el final, sino también para el comienzo. Un último comentario es al respecto, no sé si eso se puede implementar o si está implementado, pero en el resultado del hemocultivo muchas veces, si es que aparece Staph aureus, ahí hay un comentario que dice que la consulta al infectólogo mejora los resultados. Entonces nos llaman desde el comienzo muchas veces gracias a ese comentario. No. No, pero sí se pone considerar que no siempre el germen es considerado como colonizante o contaminante y no siempre como un proceso infeccioso. Eso sí dicen los informes microbiológicos. Bueno. Sí, para dar uso a nuestros últimos minutitos que nos quedan y aprovechar la expertise de ustedes, 2 preguntitas. Una al profesor, mujer joven, sana, con clínica evidente de cistitis, urocultivo sí o no. Y a la doctora Almirón, ¿cuáles serían los principales criterios a tener en cuenta para pasar de la antibioticoterapia endovenosa a la vía oral en las endocarditis bacterianas? Voy a empezar yo. Están todos establecidos, hay una definición de estabilidad clínica en endocarditis infecciosa. Como ya puse muchos gráficos, ya no quería más traer el algoritmo, pero claramente cuando tenemos microbiología reconocida, identificada, el germen aislado, tenemos una bacteremia controlada, así como dijo el doctor, no complicada con otros focos. Si nosotros descartamos esos focos metastásicos de complicación de endocarditis, si nuestro paciente requirió un tratamiento quirúrgico y ya posterior a la cirugía tenemos también el cultivo de la válvula, por ejemplo, de la valva, y el paciente responde favorablemente, son algunos de los criterios para pasar. Nosotros no podemos pasar el endovenoso a oral sin antes tener una ecocardiosofágica que nos descarte otras complicaciones perivasculares de endocarditis infecciosa. Y a modo de comentario, en el Instituto Nacional de Cardiología actualmente, en estos últimos 2 meses hay 3 pacientes siendo manejados de forma ambulatoria. Entonces, realmente para nosotros es un desafío enorme, pero tratan, ¿verdad?, los colegas de poder llevar y cumplir todas estas directrices porque la evidencia científica demuestra superioridad en estos esquemas y claramente tenemos que asociarnos a todo lo que demuestra la evidencia científica. Sí, mujer sana, joven, con síntomas de cistitis, esa combinación tiene un valor predictivo positivo de más del 90-95%, entonces se puede tratar empíricamente, inclusive sin pedir un estudio. A no ser que después de unos días, si es que no hay mejoría, quizás sí o sí tenemos que hacer el estudio.
Bueno, y ya que estamos dando un poquito de experiencia, ya para concluir, una experiencia personal en cuanto a las bacteriemias áureos metisensible, en relación al comentario que dio de que la cefazolina no es inferior a la oxa. Yo prácticamente vengo usando más cefazolina que oxa por el tema de costo y las respuestas son excelentes. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces damos el agradecimiento a los expositores y damos paso a la siguiente conferencia.